Los héroes no nacen, se hacen. Una sola palabra cambiaría la vida del pequeño Izuku Yagi. Sin don. En la sociedad de superhéroes en la que vivía, esto era prácticamente una sentencia de muerte. Izuku y su hermana gemela, Izumi, estaban a punto de recibir sus poderes. Ambos fueron de los últimos de su clase en recibirlos. Preocupados, los padres de los niños de 4 años decidieron consultar a un especialista. Después de colocar a los niños en sus asientos para el automóvil, Inko y su esposo, Toshinori, salieron de su casa y se dirigieron al hospital con la esperanza de obtener respuestas. Me pregunto qué peculiaridades tendremos. Ojalá me toque una como la de All Might. Así podré vencer a todos los malos y siempre salvar el día. Dijo el pequeño Izuku, levantando su figura de acción de All Might en el aire. Toshinori no pudo evitar sonreír ante las travesuras de su hijo. Se iba a quedar alucinado cuando se las contaran. Soltó una risita al mirar a su esposa, quien lo miró con complicidad. ¿Sí? Espero conseguir uno mejor que Kacchan. Respondió Izumi, refiriéndose a su mejor amigo, quien había obtenido su impresionante don un mes antes. Ambos padres rieron entre dientes ante su entusiasmo, mientras los gemelos discutían sobre quién tendría la mejor peculiaridad. Finalmente, llegaron al hospital. Desabrochando el cinturón, toda la familia entró corriendo. Había pasado aproximadamente 1 hora mientras la familia esperaba los resultados de las peculiaridades de los niños. Ambos niños vibraban de emoción. Izumi estaba inquieto y empezaba a ser exigente con el paso del tiempo. ¿Por qué tardas tanto? Quiero saberlo. Gritó, tirando de la camisa de su padre. Ten paciencia, querida. Toma tiempo. Es muy importante, así que el médico debe asegurarse de que todo esté bien, respondió Inko, apartando la mirada de la revista. Pasaron otros 10 minutos antes de que la puerta se abriera y el médico entrara lentamente. Disculpe la demora. Había una complicación que necesitábamos identificar con respecto a las peculiaridades de sus hijos, dijo con naturalidad, mientras el hombre bajito se subía a una silla para observar a la familia. ¿Qué tipo de complicaciones? Preguntó Inko, temerosa por el bienestar de sus hijos. ¿Están bien? Continuó Toshinori. Ambos están sanos, quédense tranquilos, pero, por desgracia, les traigo malas noticias. Aunque su hija, Izumi, tiene un gen peculiar, es posible que su cuerpo solo necesite más tiempo para desarrollarse y manifestarlo. Izuku, en cambio, bueno, lo más probable es que no lo reciba, respondió secamente. No era frecuente que diera un diagnóstico de ausencia de peculiaridad, y siempre era problemático. Espera. ¿Estás diciendo que no tiene ningún don? Casi le gritó Inko al hombre bajito. Izuku se quedó paralizado ante esas palabras, y sus manos comenzaron a temblar de ansiedad. Una mano se posó en su hombro. Al girarse, Izuku vio a su padre sonriendo ampliamente. Suspirando, el doctor continuó. Desafortunadamente, sí. Realicé varias pruebas para confirmarlo. Izuku posee una segunda articulación en el dedo meñique, más común en la población sin peculiaridades. No solo eso, sino que, tras realizar un segundo análisis de sangre, Izuku no desarrolla actualmente, ni es probable que desarrolle, genes de peculiaridades. Se subió las extrañas gafas por la nariz, observando a la familia en busca de una reacción. Yo puedo, pero Izumi. Se tomará uno, ¿verdad? Inko se interrumpió antes de volver a mirar al doctor con miedo y urgencia. Toshinori agarró el hombro de Izuku un poco más fuerte, haciéndole saber al niño que estaba allí. Se preocupó cuando el rostro de Izuku estaba ilegible e insensible, su figura de acción resbalándose de sus manos. Sí, según mis pruebas, es más que probable que tenga un don similar al tuyo, dadas las similitudes entre los genes de ambos. Calculo que tardará entre unas semanas y un mes en manifestarlo, miró a Izuku con cierta compasión antes de volverse hacia Inko. Oh, gracias a Dios. ¿Me oyes, Izumi? Solo un poquito más. Se agarró el pecho con alivio y se giró para mirar a su hija. ¡Genial! Espero que sea genial. Les sonrió radiante a sus padres. Gracias, doctor. ¿Hay algo más que debamos saber? Preguntó Toshinori, levantando a Izuku y sentándolo en su regazo, simplemente para hacerle saber que estaba bien. Eso debería ser todo por ahora. Te recomiendo que regreses después de que Izumi manifieste su don solo para hacer algunas pruebas de seguimiento, pero aparte de eso, eres libre de irte a casa, sonrió suavemente antes de saltar de la silla y escoltar a la familia afuera. Izumi despotricaba sobre su don y lo que podría ser. Inko hacía lo mismo a su lado, tomándole la mano y moviéndola de un lado a otro mientras caminaban por los pasillos. Toshi, me pregunto qué será. Dijo que es similar al mío, así que tendrá algún tipo de telequinesis.
estaba entusiasmada con la idea, tan absorta en su hija y con Toshi ocupándose de Izuku, que pensó que hablaría con él más tarde. Sí, seguro que será genial. Estoy tan orgulloso de ti, Izumi. Y tú también, Izuku. Intentando animar a su hijo, que seguía con la misma expresión muerta. Oye, amigo, ¿quieres saber un secreto? Le preguntó a su hijo, observando cómo la mirada vacía del chico se volvía hacia él. Acercó la mano para tapar la oreja de Izuku y susurró. Yo tampoco tengo peculiaridades. Izuku se quedó atónito, mirando al hombre que le dedicó una amplia sonrisa. ¿Puedo seguir siendo un héroe? Preguntó Izuku tímidamente, horrorizado por la posible respuesta. ¿Es eso lo que quieres? Preguntó Toshi. Más que nada, Izuku casi tenía lágrimas en los ojos mientras temblaba. Toshinori no podía mentirse a sí mismo. Le horrorizaba la idea de que Izuku se convirtiera en héroe. Era un trabajo bastante peligroso con un don poderoso, y más aún sin él. Pero ahora mismo, su hijo necesitaba esperanza. Y necesitaba creer en sí mismo. No te voy a mentir, amigo. Será muy difícil. Tendrás que esforzarte muchísimo más para seguirles el ritmo a todos. Pero si eso es lo que quieres, si te esfuerzas, serás el héroe sin peculiaridades más grande que este mundo haya visto. Esbozó su sonrisa característica, y aunque tenía miedo, que se joda si no ayudaba a su hijo a alcanzar sus sueños. Aún tenía el uno para todos, y aunque no quería tomar una decisión personal, si Izuku demostraba dedicación y corazón, sería su sucesor. Estaría ahí en cada paso del camino. Izuku abrazó fuerte a su padre, y una sonrisa le regresó el rostro. Aunque veneraba a Olmig, su padre era su héroe. Inko apretó con fuerza la mano de Izumi, mientras ignoraba a su hija y escuchaba lo que su esposo le decía a su hijo. ¿Cómo pudo decirle eso? Un héroe sin peculiaridad. Su propia lesión debería haber bastado para convencerlo de lo ridículo que era. Izuku se dejaría matar. Pensó, furiosa por la absoluta imprudencia e insensatez de su esposo. Al regresar al coche, ambos niños ya estaban abrochados. Izumi no paraba de dibujar sobre su don, mientras Izuku y Toshinori permanecían sentados con sonrisas de satisfacción. Inko, bueno, era una mezcla de felicidad, decepción e ira. Era obvio que Inko no apoyaba en absoluto el sueño de Izuku de ser el primer héroe sin don del mundo. ¡Qué tontería! Su esposo incluso lo estaba alentando. Incluso llegó a darle consejos de verdad. Guay, le dolió profundamente ver al hombre que ama entregar voluntariamente a su bebé al matadero de esa manera. Bueno, amigo, si vas a ser un héroe, tenemos que darte un plan. Como estarás en desventaja la mayor parte del tiempo, tienes que ser inteligente, sigiloso, creativo y, casi lo más importante, ingenioso. ¿Por qué no te apuntas a artes marciales, amigo? Será un ejercicio genial para ti y para Izumi, e incluso si decides que no quieres ser un héroe, al menos podrás protegerte. Recordaba haber oído esas palabras al llegar a casa del hospital. Toshinori estaba realmente emocionado. Ya veía la pasión en los ojos de su hijo pequeño y era bueno que se iniciara en las artes marciales desde pequeño. Si su vida de joven era algo que le iba a inspirar, sin duda lo necesitaría, incluso si no se dedica a las hazañas heroicas, y sería mejor que Izumi también lo hiciera. Solo tenía que presentárselo a Inko. Eso sería genial para Izumi. Quizás incluso podría hablar con Mitsuki y ver si a Katsuki también le gustaría. Les dará una ventaja si ya saben pelear. A Inko le gustó la idea, ya que ayudaría a Izumi a destacar en sus hazañas. Cariño, esto también es para Izuku. Necesitará saber defenderse. Más que Izumi después de que consiga su don. Ambos sabemos lo difícil que será para él. A Toshi no le gustó lo que vio en su esposa cuando le propuso la idea. Tenía esa mirada de disgusto. ¿Decepción? Cuando Toshi mencionó a Izuku para el entrenamiento de artes marciales, la alarma se agudizó aún más cuando ella lo excluyó por completo de su respuesta. Aunque muchos llamarían a Toshi poco observador, por algo era el héroe número uno, y no le gustaba el rumbo que estaba tomando la situación. ¿Por qué, Toshi? No quiero que se lastime. Ni siquiera se va a convertir en un héroe. No quiero verlo perseguir un sueño falso, y menos si tú lo animas. Lo matarían, Toshi. No necesita artes marciales, lo atacarán y saldrá lastimado. Inko estaba más que frustrada. Había intentado convertir esto en una idea positiva, y sin embargo, ahí estaba él, haciendo el ridículo. ¿Por qué? ¿Te oyes? ¿Y por qué es tan malo? ¿Y Shouta? No tiene don de pelea. Necesita esto. Créeme, en 10 años esto podría haberlo salvado 100 veces.
suplicó Toshi, intentando cambiar el rumbo que estaba tomando Inko. No, Toshinori. No permitiré que ensangrenten y golpeen a mi bebé para que simplemente se deje matar. Izumi, entiendo que lo necesite para su carrera. Inko estaba cada vez más irritada por su insistencia en que Izuku saliera lastimado. Inko, Dios mío. Son 4. ¿Y si Izumi no quiere ser una heroína? ¿Y si cambia de opinión? ¿Y quién dice que tendrá un don adecuado? Podría estar casi en la misma situación que Izuku. Será mejor si ambos pueden defenderse a sí mismos o a otros en momentos de necesidad. Intentar separarlos así solo destruirá la confianza de Izuku en sí mismo. Ambos sabemos cómo es. Toshi se alegró muchísimo de que los niños estuvieran dormidos. Inko. Lo arreglé, chicos, ven. Simplemente se burló antes de ponerse de pie rápidamente y moverse para pararse sobre Toshinori, su cara estaba roja y pequeñas secciones de su cabello comenzaron a flotar. Juro por Dios, Toshi, si pones a mi bebé en peligro, puedes intentar que se haga el héroe. No es definitivo. Hablamos de esto luego. Se fue furiosa a su habitación, cerró la puerta y dejó a Toshi en el sofá. Toshinori se quedó en shock, ¿por qué se empeñaba tanto en esto? Necesitaba saber cómo luchar si quería sobrevivir. Incluso más allá de las hazañas heroicas. El hombre emanaba un poco de vapor mientras servía en silencio. Antes de tomar aire y calmarse, enojarse no solucionaría nada. Es posible que esté en shock después del diagnóstico, así que lo abordará más tarde. Habían pasado algunos meses desde el diagnóstico de las gemelas. El don de Izumi había despertado, mientras que Izuku recordaba. Izumi poseía una poderosa telequinesis, como la que Inko creía. En los meses transcurridos, Toshinori finalmente logró convencer a su esposa para que permitiera a las gemelas practicar artes marciales. Sin embargo, poco después de que Izumi obtuviera su don, Inko la expulsó de las clases. Ahora es más importante que nunca que practique su don. Ya lo aprendió tarde y va retrasada con respecto a los demás niños. Las artes marciales pueden esperar hasta que dominen mejor. Quiero que ambos la ayudemos. Necesita dedicarle el mayor tiempo posible a entrenarlo. Toshi se preocupaba por su creciente fanatismo, aunque lo atribuyó a que compartía la emoción de Izumi. Al preguntarle qué quería hacer, aceptó dejar las clases, pues quería que su don fuera el mejor para poder vencer a Kacchan. Toshinori aceptó a regañadientes que Izumi fuera retirada de las clases y que la madre de él y de ella la protegiera para controlar su don. Izuku permaneció en las clases, ya que mostró interés y sabía que lo necesitaría para ser un gran héroe. A Toshinori no le gustaba que los hubieran separado, pero comprendía la necesidad. Estaba increíblemente orgulloso de sus 2 hijos. Aunque las clases de artes marciales no fueran realmente útiles para Izuku hasta que fuera mayor, empezar ahora sería un gran comienzo para él. En la escuela, la vida de Izuku ya estaba cambiando en tan solo unos meses. Todos lo miraban de forma diferente, sus profesores empezaron a ignorar sus preguntas. Algunos lo miraban con disgusto y, en general, parecían ser más duros con él. A Izuku no le importó. Pensó que a eso se refería su padre. Será difícil para que pueda ser aún mejor. Lo estaban retando para que se esforzara más y así mejorara. Lo que no le gustaba era cómo su madre parecía estar haciéndolo también. Siempre que le hablaba de algo que le gustaba o quería hacer, ella parecía muy distante, como distraída. A veces incluso se olvidaba de invitarlo cuando jugaba con Izumi. Pero él lo entendía. Izumi necesitaba mucho cuidado ahora mismo y, como su hermano, quería que fuera fuerte para que pudieran ser héroes juntos. Tampoco le gustaba lo cruel que se estaba volviendo Kacchan, no solo con él, sino con todos. Parecía molesto todo el tiempo. Izuku solo esperaba que se sintiera mejor pronto. Un día particularmente malo fue cuando Izuku leyó uno de los libros para los alumnos de 3er grado, mientras que Kacchan no pudo. A Katsuki no le gustaba cómo se sentía cuando Izuku lo hacía mejor. De verdad que no le gustaba. Al insultar a Izuku, Katsuki se encontró con risas y carcajadas de sus compañeros, incluso el profesor rió. Sin embargo, Izumi se puso rígida cuando su hermano llamó a Kacchan imbécil. A partir de ahí, se desató una guerra sangrienta. En esa época, Izuku descubrió que le gustaban mucho los robots, casi tanto como los héroes. Eran geniales. Le encantaba ver cualquier película o serie que encontrara con ellos. Quería saber cómo funcionaban. Pero sin éxito, ni siquiera su padre lo sabía. Pero dijo que le ayudaría a aprender cómo, y eso lo hacía feliz. Inko también se preocupaba cada vez más por Izuku con el paso de los meses. Veía lo emocionado que estaba con las clases de artes marciales y con ser un héroe en general.
La aterrorizaba, y Toshi solo había empeorado con su apoyo. Necesitaba una nueva táctica. Pasaron algunos años y los gemelos se acercaban a los 8. Izumi, junto con su mejor amiga Kat-chan, había empezado a dominar cada vez más su don para su edad. Las clases de artes marciales de Izuku también habían comenzado, y él empezaba a aprender los fundamentos del judo y el boxeo. Ambos eran sus campos de práctica preferidos tras investigar lo que la mayoría de los héroes usan, y para ser un completo novato, era bastante bueno. Izuku y su padre se volvieron muy cercanos con el paso de los años, y solían pasar tiempo juntos gracias al interés de Izuku por los robots y las máquinas, y a su sueño de convertirse en héroe. Sin embargo, ya no pasaban tanto tiempo juntos. Su padre había empezado a entrenar a Izumi con mucha más frecuencia y comprendió que necesitaba ese entrenamiento si quería ser una gran heroína. Sin embargo, fue un fastidio cuando ella usó ese entrenamiento con él. Las cosas habían cambiado mucho en la escuela. El número de amigos de Izuku había bajado peligrosamente, y la mayoría de los chicos lo ignoraban o se burlaban de él. Kat-chan era el peor. Le dolió mucho cuando Izumi dejó de ayudarlo, y más aún cuando empezó a participar. También era horrible ahora que ya no se limitaba a los insultos. A menudo, Izuku se convertía en una especie de muñeco de prueba. Los chicos empezaban a golpearlo de vez en cuando. Kat-chan era constante, incluso empezó a usar su don, y luego Izumi también. No te atrevas a contarle esto a papá otra vez, Deku. Le susurró Izumi a su hermano, que lo miraba acurrucado en el suelo. El nuevo juego favorito de Izumi era sujeta a Deku. Usaba su telequinesis para sujetarlo mientras Kat-chan usaba su explosión para golpear a Izuku en el estómago. Eso dolía mucho, y a Izuku le dolía aún más el corazón. Pero Izuku se lo tomó con calma. Todas estas eran cosas que debía tener en cuenta cuando era un héroe. Le estaban enseñando a ser fuertes como ellos. Eso tenía mucho más sentido. Con el paso de los años y la disminución de amigos de Izuku, este dedicó su tiempo libre a otras cosas. Su interés por las máquinas y los robots se desató en un frenesí caótico. Pasaba tiempo con su padre y un amigo suyo de la isla primero. Izuku aprendió muchísimo sobre ambos temas y sobre ingeniería en general. A los 7 años, tanto él como su padre, con la ayuda del señor Shield, finalmente construyeron su propio robot. Era algo pequeño, casi todo una cámara sobre ruedas con 2 brazos pequeños. Su propósito era absolutamente necesario. Para pasar la mantequilla, por supuesto. Fue un gran avance para la pasión de Izuku. Además de la división que se formó en Izumi, ver cuánto tiempo y cuánto se divertía Izuku con su padre la molestaba. ¿Por qué pasaba tanto tiempo con Izuku cuando podía dedicarle más tiempo a ayudarla a entrenar su don? Lo necesitaba más. Izuku podría haber construido ese estúpido robot él solo. Kat-chan probablemente podría con los ojos cerrados. Quizás era una estupidez, quizás Katsuki tenía razón sobre Izuku. Después de todo, tenía razón en muchas cosas. Nota del autor. Hola a todos, lamento que estos últimos hayan sido bastante cortos, realmente no tengo mucho planeado para este tipo de cosas y estoy tratando de apresurarme mientras saco las cosas importantes del camino. En segundo lugar, voy a hacer que todos sean mayores, ya que la UA es una universidad y todos tienen 18 años al entrar. También intento hacer la zorra Inko y la traición de Izumi y Bakugo de forma un poco diferente a lo habitual. Espero que sea un poco más creíble. Esperaba mostrar la decencia de Inko de forma más gradual, haciendo que comiencen con buenas intenciones. Por un tiempo, Izumi también será una zorra celosa. Además, con la forma en que he estado escribiendo esto, el salto de inteligencia de Izuku podría resultar un poco irreal, pero quiero que sepan que no va a ser un genio de la mecánica ni nada por el estilo. Izuku, en esta historia, es un genio de la mecánica. La robótica, la programación y las máquinas son su sustento. Pasaron 2 años más, y los gemelos, que ahora tenían 10 años, se habían distanciado. Izumi y Kat-chan habían pasado del acoso a las agresiones a gran escala. Entre el entrenamiento en artes marciales y sus principales torturadores, Izuku casi siempre estaba cubierto de moretones o cortes. Sin embargo, Izuku nunca se defendía fuera de clase. Seguía considerando su sufrimiento como una experiencia de aprendizaje. Estudiaba a quienes lo rodeaban y, como un marginado, se volvió bastante bueno observando a la gente y comprendiéndola. Con el tiempo, Izuku se dedicó por completo tanto a su entrenamiento heroico como a su pasión secundaria, la ingeniería.
En los últimos 2 años, Izuku ha creado varios robots, principalmente para tareas sencillas, como uno que saca punta a sus lápices que no usa. Sin embargo, Izuku se había lanzado de lleno a la ingeniería mecánica. En ese momento estaba construyendo su propio motor. También descubrió que disfrutaba mucho de la física. Las locuras que se podían lograr con ella despertaron su interés. Ya tenía varios planes para diversos dispositivos que podrían ayudarle en su aventura heroica. Toshinori e Izuku habían convertido el garaje en el único taller de Izuku, con sus pequeñas herramientas esparcidas por todas partes, y varios proyectos en diferentes etapas de finalización rogando por su atención. Además de su motor, el segundo proyecto principal de Izuku le sería de gran ayuda en el futuro. Y es lo que él llama contramedida. Una combinación de IA y aprendizaje automático, el dispositivo registraría peleas y a las personas, y determinaría mejor sus peculiaridades y posibles debilidades. Era, sin duda, su proyecto más complejo hasta la fecha, pero si lograba completarlo, y funcionaba. Sin duda, podría ayudar a casi cualquier héroe profesional. Durante este tiempo, Izuku y su padre apenas pudieron pasar tiempo juntos, ya que su madre insistía en que Izumi necesitaba más entrenamiento debido a los fuertes poderes que había adquirido. Izuku, aunque entristecido por esto, empezó a apreciar aún más el tiempo que había pasado. Inko se había distanciado cada vez más. Las interacciones entre ella y su hijo eran cada vez más escasas. No soportaba mirarlo y ver sus moretones y heridas. Lo sabía. Sabía que esas clases de defensa solo lo lastimarían, y ahora míralo. Volver a casa con ellos casi todos los días. No podía soportarlo. Durante uno de sus ataques casi diarios por parte de su hermana y ex mejor amiga, Izuku tuvo una epifanía. Es fácil olvidar que las peculiaridades son una extensión de las personas, biológicas, reales. Basándose en su reciente fascinación por las prótesis, Izuku creía que con suficiente determinación cualquier cosa podía replicarse. Y una peculiaridad podía, por ejemplo, causar explosiones. ¿Cómo realizaba el cuerpo humano esa acción? ¿Qué la causaba? ¿Y cómo podía replicarla? Al fin y al cabo, las máquinas pueden hacer cualquier cosa. Si no hubiera nacido con una peculiaridad, se la crearía. Sin embargo, durante esta época, Izuku también se volvió mucho más antisocial, y el riesgo superaba con creces las ganancias. Casi todas sus horas de vigilia ahora consistían en escuela, entrenamiento, creación. Mentiría si dijera que no se sentía un poco solo, pero ¿quién necesita amigos cuando tienes máquinas? Gracias a su gran entrenamiento, Izumi pudo levantar un auto entero con su don. Ella y Kacchan habían comenzado una especie de carrera para ver quién sería el mejor indiscutible. Sin embargo, esto tiene el efecto negativo de volverlos extremadamente competitivos, y en el caso de Katsuki aún más agresivos. El temperamento de Izumi se acortó para igualarlo. Y, por desgracia, el pobre Izuku era a menudo el blanco de su frustración contenida. Izuku estaba sentado en su taller. Llevaba 3 días sin dormir. La verdad es que no le importaba, estaba tan cerca de terminar su obra maestra que no podía perder el tiempo en cosas como dormir. Eran alrededor de las 5 de la mañana e Izuku ya había ingerido suficiente cafeína como para matar a un elefante gigante. Cubierto de grasa y aceite, Izuku apretaba los últimos tornillos que aseguraban el maldito motor de la física a su mayor creación, el caballo negro. Un vehículo con el que Izuku había encontrado la manera de que la física se fuera al diablo. Izuku había logrado crear la primera moto voladora del mundo con la velocidad suficiente para competir con héroes de la velocidad. Tras añadir una correa de trinquete por si acaso, Izuku realizó los preparativos finales para el prototipo. Para cualquiera, parecía un asiento de motocicleta soldado a 2 grandes anillos metálicos de desecho, y no se equivocarían. Izuku había pasado más de un año trabajando en el diseño del caballo negro. Quizá aún estuviera un poco tosco, pero si funcionaba, funcionaba. Y por fin pudo dejar de caminar a la escuela. Para cuando terminó, eran las 5:30 y su estómago resonaba como una pelea enjaulada entre un león y un oso pardo. Tenía que prepararse para el terrible evento que era la escuela. No podía estar más agradecido de terminar pronto. Con sus logros académicos frente a profesores muy reticentes, Izuku era fácilmente el mejor en términos académicos, incluso saltándose varios grados por ello. Cerca de su graduación. Eso sería increíble, 4 años enteros de solo entrenamiento y creación. Simplemente no podía esperar más. El entrenamiento marcial de Izuku había ido casi tan bien como sus estudios.
Gracias a su habilidad para planificar con 6 pasos de anticipación, al intentar evitar a sus torturadores y a su entrenamiento en general, Izuku era una fuerza a tener en cuenta. Fornido y ligeramente más alto que la mayoría de sus compañeros, nadie diría que este tímido genio pudiera darte una paliza, y sin embargo, lo hizo con creces. Era cinturón negro de primer dan en judo y una auténtica fuerza de la naturaleza en boxeo. Vencedor en varios torneos, Izuku estaba muy orgulloso de sus logros, aunque entendía que aún le quedaba mucho camino por recorrer. El gran plan de Izuku para empoderar a los débiles y permitir que cualquiera se convirtiera en héroe marchaba relativamente bien. Diseñó varios prototipos para copiar la función de diversas peculiaridades de los emisores, como las llamas del Endeavor, la explosión de Katsuki y la telequinesis. Si bien había progresado, a menudo encontraba problemas con el combustible o la energía, pero si lograba encontrar la manera de reducir el maldito motor físico, entonces estaría listo. Por ahora, esos planes quedarían en un segundo plano. Izuku se quitó rápidamente el mono manchado y las gafas protectoras de la cabeza, mientras corría para llegar a la ducha antes que Izumi. Normalmente tenía tiempo de sobra, pero al distraerse con el caballo negro, había perdido un tiempo precioso. Corriendo tan rápido y sigilosamente como pudo y poniéndose una toalla, llegó antes que su hermana. Le había llevado casi 20 minutos limpiarse los últimos restos de suciedad del cuerpo. Era una tarea difícil mientras intentaba lidiar con las lesiones. Lo bueno es que las lesiones sufridas también le habían despertado el interés por la medicina. Pero eso no viene al caso. Si se vestía y estaba listo en 10 minutos, aún tendría mucho tiempo para jugar con el caballo negro. Izumi, aturdida, dejó la toalla de su habitación en la mano y sin energías visibles. Mientras se dirigía lentamente hacia el calor de la ducha, casi fue aplastada por una mancha verde que iba a la velocidad de Mach Jesús. Izuku pasó corriendo junto a Izumi mientras este se preparaba a toda velocidad. En cuanto entró en su habitación, fue como un tornado en una granja de vacas. Planos, vendas y ropa de todo tipo estaban esparcidos por toda la habitación mientras buscaba su uniforme. Le tomó 5 minutos completos a Izuku estar finalmente listo para probar su mayor creación. La mañana de Izumi empezó fatal. Apenas durmió, quedándose despierta para terminar una tarea de último minuto que había olvidado. Y a eso hay que sumarle que casi la aplasta ese estúpido de Deku. Y a todo esto, la terrible falta de agua fría. Estaba a punto de apuñalar a alguien, a ese tal Deku. Izuku era muy consciente de que había ido a robar toda el agua caliente como un duende del botín, así que calculó que tenía unos 10 minutos antes de bajar las escaleras. Preparó su almuerzo lo más rápido posible, mirando por encima del hombro cada 2 segundos. Finalmente, corrió de vuelta al garaje y se puso rápidamente todo su equipo de piloto, que incluía una chaqueta de cuero gruesa con zonas de malla de acero cosidas para mayor sujeción. Además, un casco hecho a medida con pantalla de visualización frontal integrada y la última versión de contramedidas. Tras comprobar que tenía todo, se abrochó la mochila y abrió la puerta del garaje. Izuku. Y esa fue su señal para irse. Tomó una silla y la colocó frente a la puerta. Izuku corrió de vuelta a su moto y empezó a revisarla antes de arrancar. Lo cual terminó en pánico y arrancó el motor lo más rápido posible. Sorprendentemente, no explotó. En cambio, el rugido de la física, al recibir una reprimenda con el dedo medio, sonó casi ensordecedor en el pequeño garaje. Al accionar 2 interruptores, Izuku cruzó los dedos mientras las turbinas de que se jodan delantera y trasera, se encendían. Los remolinos de energía azul y púrpura se formaban en el centro. Básicamente, el motor de la física y las turbinas de que se jodan funcionaban convirtiendo el planeta entero en un imán opuesto. Jugando rápidamente con los controles, adaptándose a la sensación, estaba extasiado de que no explotara. Como si partes estuvieran sujetas con bridas. Ni hablar de que fuera ilegal para circular. Y su hermana psicópata estaba a punto de tirar la puerta abajo. Sin presión. Izumi gruñó audiblemente mientras intentaba abrir la puerta del garaje cuando pudo escuchar el arranque de algún tipo de motor. ¿Qué demonios fue eso? Pensó. ¿Cómo podía ser que ese perdedor se le escapara tan fácilmente? Empezó a frenar con el hombro la puerta y oyó un extraño chirrido del motor antes de que se encendieran lo que parecían 2 sopletes enormes. Golpeando la puerta con más fuerza, por fin lo consiguió. Justo a tiempo para ver cómo un rayo azul salía volando del garaje hacia la calle. Izuku echó una última mirada para ver la puerta abrirse de golpe y en esa misma mirada, él había desaparecido.
Casi fue arrancado de su silla de montar mientras su todopoderoso corcel se disparaba hacia adelante. La falta de resistencia de la carretera era una sensación muy extraña, pero maldita sea, era increíble. En unos 30 segundos, Izuku ya estaba a 2 cuadras de distancia. Su pantalla de visualización frontal le advertía de cualquier tráfico que se aproximara o cualquier posible ruta de héroe conocida que pudiera estar en su camino. Funciona. Lo logré. Gritó de alegría y emoción. Su sorpresa fue, sin duda alguna, un éxito rotundo. Miró la hora y vio que aún le quedaba media hora para llegar a la escuela, así que decidió que por qué no dejarla un rato. Gracias a los pozos de gravedad, su moto pudo frenar y girar casi en un instante, y gracias a la poca resistencia del suelo, eso equivale a derrapes de locura. Volando por las calles como un murciélago salido del infierno, se encontró con muchísimas miradas de horror y aún más de admiración mientras esquivaba y zigzagueaba entre coches y peatones. Incluso se deslizó debajo de un camión semirremolque. Siempre había querido hacerlo. Al darse cuenta del tiempo, abrió los ojos de par en par al ver que solo le quedaban 10 minutos antes de llegar tarde. Corriendo a toda velocidad por la calle, cambió de marcha y aceleró a fondo. Por un instante sintió que volaba, todo a su alrededor se volvió borroso, su mente se concentró por completo en conducir. Antes de darse cuenta, ya había llegado a las puertas de la escuela secundaria Alderra, con 7 minutos de sobra. Se dirigió al portabicicletas, ató el candado de la bicicleta a la turbina delantera y dejó el casco dentro del compartimento del asiento antes de entrar corriendo al edificio. Mientras corría, metió la chaqueta en la mochila. Al llegar a la puerta con 1 minuto para el final, irrumpió y se encontró con un profesor que lo fulminaba con la mirada. Señor Yagi, llega tarde. Otra vez. Su mirada parecía a punto de quemar a Izuku. En realidad, señor, voy 1 minuto adelantado. Levantó su reloj y mostrando la esfera digital, cambiando para mostrar las 7 de la mañana. Chasqueando la lengua y dando un profundo suspiro con un búho enojado, el maestro habló. Busque su asiento, señor Yagi, antes de que yo se lo busque. Su mirada se volvió cada vez más intensa. Izuku se dirigió rápidamente a su asiento, ignorando los susurros y las risitas que le dirigían. Finalmente, encontró su asiento y sacó 2 cuadernos. Uno era su libro de diseño y el otro, su análisis de héroes. Era un pasatiempo que había empezado con la construcción de contramedidas que servía de base para la IA. Mientras anotaba rápidamente las últimas notas de su trabajo, Izuku se abrió de nuevo. Izumi y Kacchan. Ambos entraron sin importarles llegar casi 10 minutos tarde, y al profesor tampoco. Izuku solo pudo poner los ojos en blanco ante el favoritismo total. No era idiota. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que no solo lo estaban probando, sino que todos eran unos imbéciles. Sacudiendo la cabeza, volvió a levantar la vista y se encontró con la mirada fulminante de su hermana. Así que sigue enfadada por lo de esta mañana. Genial, pensó, volviendo a concentrarse en sus notas. Totalmente absorto en su nuevo diseño, Izuku no se había dado cuenta del tiempo transcurrido. Este nuevo concepto era demasiado bueno como para preocuparse por algo así como una conferencia. Microbos. Se inspiró en una vieja película animada de superhéroes que disfrutaba mucho. Combinaba 2 de sus cosas favoritas, héroes e ingeniería. Le ayudó a conectar tanto con el protagonista. Quizás debería intentar hacer ese robot de enfermería. O quizás también las cuchillas láser. Tantas posibilidades, tan poco tiempo. Estaba terminando su primer diseño de microbots realistas y había empezado a anotar posibles aplicaciones cuando lo interrumpieron bruscamente. La clase estalló en un frenesí de niños usando sus peculiaridades y vitoreando a gritos. Izuku estaba completamente perdido. ¿Sí? ¿Sí? Todos tienen peculiaridades impresionantes, pero no pueden usarlas en clase. Gritó el profesor intentando calmar a sus alumnos. Oiga, profe. No nos mezcle con estos extras, si somos auténticos. El resto de estos marginados tendrían suerte de ser compañeros de alguna lista de... Bakugo despotricó con su sonrisa de suficiencia, imitada por Izumi. La clase estalló en una serie de gritos de ira contra Bakugo por creerse superior a ellos. Tenía razón, pero él e Izumi superaban al resto en poder. Ah, sí, Bakugo y las Yagis, estás solicitando plaza en la UA, ¿verdad? La fanfarronería solapada del profesor era evidente, alabando a los 2 chicos que de verdad tenían potencial. Así es. Aprobamos todos los exámenes de práctica. Los extras podrán ver desde la grada cuando me convierta en el próximo número 1. Bakugo fue interrumpido por una goma de borrar que le golpeó en la cabeza.
Creo que te refieres a cuando me convierta en el número 1, Kacchan. Izumi tenía otro borrador armado y flotando a su lado. El contraataque de Bakugo fue interrumpido por un estudiante que dijo. Espera, dijo la Shiage. Lentamente, todos voltearon a ver a Izuku. Estallidos de risas estallaron en todo el aula, los niños se burlaron y lo insultaron, pero Bakugo, bueno, parecía que Izuku acababa de follar con su madre. Deku, inútil. Eres aún peor que estos rechazados que quieres ser. ¿Por qué querías a alguien como tú? En un instante, Bakugo cruzó el aula y empujó a Izuku de su asiento al suelo. Pues bien, eliminaron la regla de no tener peculiaridades y al menos pude intentarlo. Me he entrenado toda la vida para ello. Replicó Izuku al abusador. Bakugo se burló y estuvo a punto de arrojar a Izuku por la ventana, pero el maestro lo detuvo. Vamos, Bakugo. Guarda los juegos bruscos para después de clase. Sin castigos, sin regaños, ignorados. Katsuki regresó a su asiento antes de que Izuku recibiera un golpe en la frente con el borrador de Izumi, su mirada le decía a Izuku todo lo que necesitaba saber sobre su próxima paliza. El resto del día transcurrió con normalidad. Izuku volvió a concentrarse en sus diseños. Normalmente, los profesores intentarían llamar la atención del estudiante distraído para avergonzarlo. Pronto se dieron cuenta de que era un esfuerzo inútil, ya que Izuku solo estaba allí para pasar lista. Con los últimos minutos de clase, Izuku había planeado su gran escape. Estaba deseando volver a probar suerte con el caballo negro, y estos últimos 5 minutos no podían pasar más despacio. Con la mochila ya preparada y la vista puesta en la puerta, planeó cada detalle de su escape. La clase terminó con los estudiantes formando grupos rápidamente para discutir los planes del fin de semana y charlar entre amigos. Izuku hizo su jugada. Saliendo rápidamente de su asiento, se abrió paso entre la multitud, formando una línea recta hacia la puerta. Si era lo suficientemente rápido, podría escabullirse de Kacchan e Izumi. Desafortunadamente para Izuku, con las prisas, una de las chicas de su clase le hizo tropezar. Los grupos se detuvieron en seco y rieron al pasar junto a él, algunos dándole patadas. Al levantarse para reanudar su huida, se encontró con la imponente rigidez de su cuerpo. ¿Vas a algún lado, Deku? Podía escuchar las palabras de su hermana monstruo por encima de su hombro, así como pequeños estallidos en las palmas de las manos de Kacchan. ¿Qué es esto? Kacchan se inclinó para agarrar uno de los cuadernos de Izuku. Análisis de héroe número 13, para ser exactos. Análisis de héroe para el futuro. Ja. Creí que lo habíamos dejado bastante claro, Deku. El don de Izumi tiró rápidamente a Izuku hacia atrás y se giró para encararlos. ¿Qué te hace pensar que un inútil como tú podría triunfar en la OA? Morirías en los exámenes. Katsuki puso la mano en el hombro de Izuku, y empezó a salir humo del lugar donde estaba usando su don. En definitiva, esto era bastante suave. Oye, Deku, sé que podría ser un héroe de otra forma. Lánzate desde el tejado y espera un don en tu próxima vida. Dijo Katsuki con una sonrisa maliciosa. El mundo de Izuku se congeló. Esto los llevó más allá. Incitar al suicidio era un nuevo mínimo incluso para ellos. Algo en Izuku estalló ante esas palabras. Nunca antes se había defendido, pero esta vez era diferente. Tirado casi directamente frente a Izumi, justo antes de que Katsuki pudiera comenzar su ataque, echó la cabeza hacia atrás y la estrelló contra la nariz de Izumi. Ella cayó hacia atrás, con la nariz definitivamente rota, y su agarre sobre Izuku se soltó. El chico se agachó en shock. Katsuki se encontró con Izuku, quien le pasó la pierna por encima, haciéndole tropezar antes de que se diera la vuelta y saliera corriendo por la puerta. Deku. Gritó Katsuki como un niño saliendo del aula, seguido por Izumi, cuya cara estaba sangrando. Izuku bajó corriendo las escaleras de la escuela tan rápido como pudo, chocando con algunos rezagados aquí y allá mientras se dirigía a su escape. Al atravesar las puertas, pudo escuchar los gritos de Katsuki detrás de él y acercándose rápidamente. Corriendo hacia el estante donde guardaba su bicicleta, algunos estudiantes miraban boquiabiertos el extraño vehículo. Rápidamente abriendo su candado, Izuku giró la cabeza para ver a Katsuki salir corriendo del edificio, con la boca casi echando espuma de rabia. Su cabeza se giró para fulminar con la mirada a Izuku con la mirada, y Katsuki usó sus explosiones para cerrar la brecha. Renunciando literalmente a cualquier precaución de seguridad, Izuku se subió al caballo oscuro, el motor rugió a la vida y las turbinas se encendieron. Katsuki se sorprendió por un momento al ver a Izuku subirse al vehículo flotante antes de que, en un instante, el chico lo adelantara como un cohete.
a una velocidad increíble. Y salió volando por las puertas de la escuela. Corriendo para seguir a Izumi y Katsuki, vio a Izuku corriendo por la calle. Levantando las manos, Katsuki se cubrió la palma con el puño, con la intención de probar un nuevo movimiento que se le había ocurrido. Disparó up. El mundo de Izuku se ralentizó, el calor en su espalda se sentía sordo y entumecido mientras volaba por el aire, su mayor creación, una bola de fuego siguiendo su estela. Acababa de escapar de los dos demonios cuando sintió que algo golpeaba la parte trasera del caballo oscuro, específicamente la física expuesta, el maldito motor. En una fracción de segundo, Izuku salió volando por los aires, convirtiéndose rápidamente en una bola de metal y chatarra. Ni siquiera tuvo tiempo de pensar antes de caer al suelo. Su cuerpo se dobló de forma antinatural al impactar su mandíbula contra la calle. En un instante, no sintió nada mientras rodaba por la calle, lo que quedaba de su creación, chocando contra varios coches aparcados. Su cuerpo golpeó contra la calle, sintió un dolor insoportable en la espalda antes de que el dolor en las piernas desapareciera. La sangre brotó por todas partes, sus costillas se rompieron con el impacto y sus huesos se retorcieron. Quemaduras cubrían su cuerpo donde la piel no había sido arrancada por la fricción. Varios trozos de chatarra lo atravesaron, dejando un rastro de sangre y carne contra la calle al rozarla. Para cuando se detuvo, estaba casi irreconocible. Fue un milagro que no se hubiera roto la cabeza, pero hasta ahí llegó su compasión. Yaciendo en un charco de su propia sangre, solo pudo mirar con los ojos abiertos. Su cuerpo ni siquiera podía procesar la conmoción de lo sucedido. Ni siquiera podía respirar mientras se ahogaba con su propia sangre, intentaba gritar pero no salía nada, su mandíbula ni siquiera se movía, debido a que estaba a unos cuantos pies detrás de él. Los gritos de los testigos del accidente resonaban en el aire. Izumi y Katsuki no podían moverse. Las sirenas resonaban a lo lejos, sin duda dirigiéndose hacia el lugar del accidente. Nadie podía creer lo sucedido. Izuku comenzó a convulsionar, su cuerpo se paralizó mientras la sangre brotaba de su garganta expuesta, apenas podía ver pero ya estaba inconsciente, lo último que escuchó fue el sonido de las sirenas. Dios mío. Los paramédicos quedaron un poco horrorizados ante la imagen. Era obvio que el chico, o lo que quedaba de él, estaba muerto, un cadáver destrozado tirado en la calle. Justo cuando la policía estaba a punto de intervenir, una tos salió del supuesto cadáver, con sangre brotando de la garganta expuesta. Conmocionados y apresurándose a actuar, los paramédicos no sabían ni por dónde empezar. Katsuki, en estado de shock, estaba horrorizado por lo que había hecho. Solo podía observar cómo los paramédicos intentaban hacer todo lo posible por salvar a su antiguo amigo. Antes de que pudieran ver, más policías e incluso algunos héroes comenzaron a alejar a todos rápidamente del espantoso espectáculo. Izumi comenzó a gritar y llorar histéricamente. Katsuki no podía moverse. ¿Cómo demonios sigue vivo? Le dijo uno de los paramédicos al otro, intentando estabilizar al niño allí mismo, horrorizado de moverlo por miedo a romperlo aún más. Como la conmoción por sí sola no había detenido el corazón del niño era un completo misterio para ellos. Decidieron rápidamente colocarlo en la camilla y lograron subirlo a la ambulancia. Ahora era cuestión de vida o muerte, y el niño dependía de sobrevivir. Durante el viaje en ambulancia de 10 minutos, tuvieron que reanimar a Izuku más de 8 veces. Las probabilidades no eran buenas para el niño. La pérdida de sangre por sí sola era suficiente para matarlo, y sin embargo, allí estaba, aferrándose a la vida. Toshinori estaba en plena patrulla cuando recibió una llamada. Una recepcionista le informó que su hijo se encontraba en estado crítico en el General Mustafu. Dejándolo todo, Almig se dirigió al hospital a toda velocidad, dejando a los fans conmocionados. No sonreía. Estaba más asustado que nunca en su vida. Almig irrumpió por las puertas preguntando por Izuku Yaji. No se había molestado en apagarse y no le importaba que la gente supiera que Izuku era el hijo de Almig. Necesitaba ver a su hijo para asegurarse de que estaba a salvo. Almig, actualmente Izuku está en cirugía y su estado es crítico. No podemos permitir que lo veas. Por lo que sabemos hasta ahora, tuvo un accidente con algún tipo de vehículo experimental casero. Esta es toda la información que tenemos por el momento. Ten la seguridad de que los médicos están haciendo todo lo posible por ayudarlo. La recepcionista estaba atónita y un poco asustada, por ser quien le diera la noticia a Almig en persona. Toshinori apenas podía respirar. Algo le pasó al caballo negro. La obsesión de Izuku con la última creación. ¿Por qué lo había sacado? Dijo que lo probarían juntos para asegurarse de que era seguro.
Ni siquiera estaba listo para la calle. Almigt agradeció a la recepcionista que llamó rápidamente a Inko para contarle lo sucedido, se encontró con pánico y se cortó la llamada telefónica mientras Inko corría al hospital. Papá. Almigt tenía el sudor helado en la frente. Su habitual comportamiento estoico y heroico se había desvanecido. Estaba aterrorizado y no le importaba quién lo viera. Estaba presa del pánico. Escuchar la voz de su hija a sus espaldas no le ayudó. Al girarse lentamente, vio a una Izumi despeinada. Su rostro y ojos estaban rojos por las lágrimas y su cabello, aún peor que el suyo, se le erizaba en lugares insólitos. Miró a Bakugo sentado en una silla, con una expresión de asombro en el rostro. Izumi, no pudo terminar la frase cuando Izumi se lanzó a sus brazos. No importaba que fuera Almigt en ese momento. Necesitaba a su padre. Cayendo de rodillas, Toshinori abrazó a Izumi mientras ella gritaba y lloraba en sus brazos. Levantó la vista y vio la mirada de Bakugo fija en él. Las lágrimas corrían por el rostro, usualmente agresivo, del chico. No se movieron de allí en el suelo por un rato. Izumi seguía diciendo que todo era culpa suya, que Izuku iba a morir por su culpa. Toshinori apenas procesaba nada en ese momento. Solo sabía que su hijo estaba en estado crítico debido a un accidente y que su hija se estaba atribuyendo la responsabilidad. Izumi, te necesito. Necesito que me digas qué pasó. Se separó del abrazo y miró a su hija derrotada, sus sollozos y ahogos le rompían el corazón, y ella intentó, sin éxito, enjugar las lágrimas. Izuku. Él intentaba escapar de Kat-chan y de mí en esa cosa. Cuando hizo una pausa, respirando hondo y volviéndose para mirar a su amiga, que tenía la misma expresión de asombro, se estrelló. Oí a los paramédicos decir que estaba muerto. Papá. Había empezado a hiperventilar mientras Toshinori la abrazaba fuerte de nuevo. Él sabía que ocultaba algo, pero eso podía esperar, no era el momento. Toshinori la levantó y se acercó a Bakugo, sentándose junto al chico. Unos minutos después, Inko y Mitsuki Bakugo entraron corriendo por las puertas del hospital. Inko se veía tan mal como Izumi y Mitsuki, sujetando a su amiga. Toshinori corrió hacia él y abrazó a Inko tan fuerte como pudo sin lastimar sus sollozos ahogados que provenían de ambos. Mitsuki se sorprendió al ver al Almigt, y aún más al ver a su mejor amiga abrazar al famoso héroe. Fue entonces cuando comprendió que las similitudes entre Almigt y Toshinori eran evidentes, incluso si él era 4 veces más grande que el esqueleto humano. Mamá. Para su sorpresa aún mayor, el terror que sentía por su hijo se abalanzó sobre ella y casi se desplomó sobre ella mientras él lloraba. Apenas podía creer lo que estaba pasando. Lo que hubiera pasado debía de ser muy grave. Mi bebé. ¿Qué le pasó a mi bebé? Gritó Inko a Toshinori, suplicando respuestas para saber si su hijo estaba bien. Todo lo que sabemos es que tuvo un accidente. Está en cirugía ahora mismo, Dios mío. Toshinori quedó completamente derrotado ante la reacción de su hija y su amiga. Sabía que era grave. ¿Qué quieres decir con cirugía? Se pondrá bien, ¿verdad? Por favor, Toshi. Se pondrá bien, ¿verdad? Se agarró a su disfraz, rogándole al hombre. No lo sé, fue todo lo que pudo decir. Poco a poco, la familia se reunió en la sala de espera. Izumi se había desmayado por el agotamiento y el estrés, mientras que Bakugo también se encontraba catatónico. De vez en cuando, emitía un gemido ahogado mientras Mitsuki le frotaba la espalda. Con el paso de la hora, Inko pasó por todas las etapas del duelo unas 6 veces. Fue una suerte que la sala de espera estuviera prácticamente vacía ese día, así que Toshinori pudo volver a su forma pequeña. Mitsuki quería hacer 1.000.000 de preguntas, pero no era el momento. Preguntaría más tarde. Casi como un reloj, Inko y Toshi no paraban de pedir noticias sobre Izuku, pero por desgracia no les dieron ninguna. Inko pasó de estar enfurecida a estar deprimida como un interruptor, había culpado a Toshi por permitir que Izuku hiciera tal cosa, a consolar a Izumi, luego a disculparse con Toshi solo para repetir el ciclo una y otra vez. Como pasaban las horas sin noticias, Mitsuki prácticamente tuvo que sacar a Katsuki del hospital a rastras. Toshinori decidió enviar también a Inko e Izumi a casa, y les aseguró que las llamaría si había alguna novedad. Toshinori se había quedado dormido en las incómodas sillas. La última vez que revisó las actualizaciones, era la 1 de la mañana. A eso se sumaba el estrés y un día de heroicas acciones, lo que lo dejaba completamente exhausto. En sueños, horrores lo esperaban. Visiones de los diversos estados de Izuku plagaban su mente, la voz de su hijo suplicándole ayuda. La débil mano de su hijo extendiéndose hacia él bajo los restos del caballo negro. Despertó empapado en sudor frío.
Pensó que la recepcionista probablemente se había cambiado para el turno de noche. Al revisar su teléfono, vio que eran las 3:30 de la mañana, apenas había dormido 2 horas. Secándose el cansancio del rostro, se levantó y se estiró, buscando una máquina de café. Iba a ser una larga noche. Fue una noche larga, sin noticias. La nueva recepcionista le dijo a Toshinori que aún estaban en cirugía. Menos mal que seguía con vida, pero le horrorizaba pensar en su estado, ya que los médicos habían estado operando desde las 4 de la tarde del día anterior. Toshi tenía pesadillas sobre lo que estaba pasando su hijo. Eran las 8 de la mañana cuando Inko e Izumi regresaron. La joven parecía agotada. Su cabello seguía, si no más, despeinado. Las lágrimas le corrían por las mejillas y sus ojos estaban inyectados en sangre. Era evidente que apenas había dormido. Inko, sin embargo, parecía estar bien, con el cabello recogido y el rostro limpio y fresco, pero él pudo ver el ligero temblor en su labio mientras caminaban hacia Toshinori. ¿Algo? Preguntó Izumi totalmente abatido y lleno de culpa. No, según me han dicho, todavía está en cirugía, dijo Toshi, hablando de su quinta taza de café, pensando que Shota se sentiría orgulloso de él. La familia Yagi. Un hombre con bata blanca y un portapapeles entró en la sala de espera, con una mirada imponente. Tenía grandes ojeras y un aspecto algo deteriorado. Rápidamente, la familia se animó y corrió a ver al médico. Sí, doctor, somos nosotros. ¿Se trata de Izuku? Preguntó Toshinori con cierta esperanza. Así es, me llamo Dr. Takeshi. Soy uno de los médicos que supervisa el tratamiento de Izuku, dijo el Dr. Takeshi, pasándose una mano por el pelo. ¿Estará bien? Preguntó Izumi, casi soltando más lágrimas. Dejando escapar un suspiro reprimido, hizo un gesto a los Yagi para que tomaran asiento antes de continuar. Las expresiones y la cautela del hombre hicieron sonar todas las alarmas tanto para Inko como para Toshinori. Ahora mismo su hijo está vivo. Recibió suspiros de alivio de la familia antes de continuar. Sin embargo, sigue en estado crítico. Su cuerpo está increíblemente débil ahora mismo después del daño que sufrió. Francamente, es un milagro que haya llegado a la ambulancia. Inko apretó con fuerza la mano de Toshi. La pierna del hombre se movía de ansiedad. ¿De verdad era tan grave? Aún está en cirugía, aunque hemos logrado estabilizarlo un poco. Perdió mucha sangre en el accidente y tuvimos que reanimarlo varias veces. Inko soltó un sollozo ahogado. Lágrimas silenciosas corrieron por las mejillas de Izumi. Mientras esté vivo, no está bien. Respiró hondo y continuó. Izuku sufrió múltiples lesiones que pusieron en peligro su vida debido al accidente. Actualmente, algunas de las cosas que les voy a contar están sujetas a cambios. Su hijo aún se encuentra en estado crítico y no puedo garantizar su seguridad, solo que estamos haciendo todo lo posible. ¿Lo entienden? Le planteó la pregunta a la familia. Esto iba a ser difícil. Con gusto nos cuentas, necesitamos saberlo, dijo Toshi, apretando la mano de su esposa y abrazando a su hija. Inko e Izumi solo pudieron asentir. Respirando hondo de nuevo, comenzó el diagnóstico. Izuku sufrió un trauma físico grave debido al accidente. Por suerte, no sufrió daño cerebral permanente. Sin embargo, el accidente le provocó varias lesiones que le cambiaron la vida. Aunque desconocemos todos los detalles del accidente, lo que voy a contarles es simplemente la lista de sus lesiones. Debido a una presunta explosión, Izuku perdió ambas piernas, por suerte, ambas por debajo de la rodilla. Sin embargo, las prótesis probablemente serán irrelevantes, ya que, la columna vertebral de Izuku quedó seccionada. Lo paralizó de cintura para abajo, incluso con diversas habilidades curativas a nuestra disposición, es poco probable que vuelva a caminar. Hizo una pausa para que la familia asimilara la primera de las malas noticias. Toshinori estaba horrorizado, ni siquiera podía hablar. Miró a Izumi, con el rostro destrozado por el arrepentimiento y el miedo. Inko se tapó la boca para no llorar. Su sueño, murmuró Toshinori para sí mismo. Solo con eso, los sueños de Izuku quedarían destrozados, todo por lo que había trabajado. Todo lo que había superado. Le sería arrebatado. Eso no es todo. El doctor observó cómo todas las caras de la era del meme familiar se grababan en horror. Izumi y Toshinori compartieron una de vergüenza. Carraspeando, continuó. Debido al daño resultante, nos vimos obligados a amputarle el brazo derecho. El daño fue demasiado extenso para salvarlo. Desafortunadamente, la amputación fue justo por encima del codo. Hizo una pausa y respiró hondo, observando cómo se derramaban las lágrimas. Además, es muy probable que Izuku necesite oxígeno el resto de su vida.
Sufrió importantes daños internos y laceraciones severas en el brazo izquierdo. Nos vimos obligados a reconstruir casi toda su caja torácica y esternón. Sin embargo, existe la posibilidad de que su pulmón sane hasta el punto de no necesitar oxígeno. Izuku Aldo sufrió múltiples fracturas, como casi todo el brazo izquierdo, la clavícula, la pelvis y la cadera, y su rodilla derecha quedó destrozada. Debido a la fricción del camino, Izuku también sufrió varias laceraciones en todo el cuerpo, que le quitaron grandes porciones de piel, lo que dejará cicatrices profundas. Sin embargo, la cirugía plástica es una opción para reducirlas. También hay varias lesiones menores, aunque las detallaré en un informe que podrán leer. Finalmente, la mandíbula inferior de Izuku fue cercenada, lo que le llegó hasta la garganta, causando daños importantes en la tráquea y la laringe. Desafortunadamente, obviamente, nunca volverá a hablar. Finalmente, para el diagnóstico, una vez finalizada la cirugía, lo internaremos. Un coma inducido para que su cuerpo descanse y se recupere, como dije, todavía está en cirugía, así que algunos detalles podrían cambiar. Tenga la seguridad de que su hijo está recibiendo la mejor atención posible. Por ahora, necesito volver adentro, pero por favor, avísele a la recepcionista si tiene alguna pregunta. Tras un breve asentimiento, el doctor se puso de pie y les dirigió una mirada comprensiva antes de regresar con su hijo. Todos estaban completamente incrédulos. La vida de Izuku había terminado, nunca podría valerse por sí mismo, necesitaría una sonda de alimentación y una silla de ruedas. Solo le quedaba una extremidad y estaba completamente rota. Izumi gemía agarrándose la cabeza mientras lloraba, Inko salió y vomitó. En cuanto a Toshinori, estaba abrumado por el peso de lo mal que se sentía por su hijo. Izuku Yaji nunca podría ser un héroe, prácticamente no tendría vida. La cirugía había finalizado, y tras una semana completa, Izuku fue finalmente declarado estable. El personal del hospital finalmente permitió las visitas. La familia de Izuku no estaba preparada para lo que les esperaba. Los Yaji estaban todos nerviosos en la sala de espera. Casi se podía sentir la ansiedad en el ambiente. Izumi hacía sonar las manos, la pierna de Toshinori rebotaba e Inko caminaba de un lado a otro. Había pasado una semana entera desde la hospitalización y el diagnóstico de Izuku. Todos esperaban con ansias el momento de recibir el visto bueno. «Yaji», gritó una enfermera en la sala de espera, y todas se detuvieron para observar a la joven. Toshinori e Izumi se quedaron de pie, los tres caminando hacia ella. Ella asintió brevemente. «De acuerdo, pueden seguirme. Actualmente tienen una hora de visita. Si tienen alguna pregunta o si ocurre algo, pregúntenme». Era una joven amable y cariñosa con la familia afligida. Al acompañarlos, Toshinori tuvo que esforzarse al máximo para no desplomarse en el suelo. Izumi se derrumbó de nuevo, permaneciendo en la puerta con las manos delante de la cara, mientras sus lágrimas comenzaban a brotar de nuevo. Inko corrió al lado de Izuku, desplomándose en el suelo y aferrándose a su mano restante. «Hola, cariño. Soy mamá. Solo quería que supieras que estamos aquí. Mi papá. Izumi también está aquí. Estamos todos aquí, cariño. Estamos aquí», dijo Inko entre lágrimas. La imagen del cuerpo destrozado de su hijo casi la destrozó. Innumerables cables que entraban y salían de su cuerpo, conectados a varias máquinas, lo mantenían con vida. La culpa de Izumi la había golpeado como un puñetazo de almigas. Si hubiera sido mejor hermana. Si no fuera una niña malcriada. Él estaría bien. Era culpa suya que él fuera así, que su vida se hubiera acabado. Ni siquiera ella había dejado que Katsuki la convenciera de que Izuku no valía nada. Si tan solo hubiera apoyado a su hermano en lugar de hacer que le temiera. Todos estarían en casa, él estaría inventando algún artilugio nuevo. Serían felices. Todo era culpa suya. Esta sin duda había sido la peor semana de todas sus vidas. Tanto Toshinori como Inko se tomaron su tiempo para hablar con Izuku, pues les habían dicho que muchos pacientes en coma aún podían oír cosas. Le dijeron cuánto lo querían y que estaban deseando que despertara y volviera a casa. Este sin duda iba a ser el desafío más difícil que cualquiera de ellos hubiera enfrentado jamás, pero necesitaban ser fuertes, porque si no eran fuertes, si no estaban allí para Izuku, ¿cómo podría superarlo? Pasó un mes entero con Izuku aún en coma inducido. En su estado inconsciente, Izuku se había sometido a un total de 10 cirugías más, la mayoría con la esperanza de mejorar su calidad de vida. Incluso después de transcurrido un mes, las vendas que le cubrían la cara aún no se habían quitado por completo, solo se habían cambiado y vuelto a colocar.
Toshinori e Inko lo habían visitado cada vez que podían, al menos durante un tiempo. Después de 2 semanas, Inko no podía seguir visitándolo a diario. Sus estados le dolían demasiado como para presenciarlos a diario. Toshinori, por otro lado, seguía cada día, dedicando tiempo a contarle a Izuku sobre sus días y sus momentos más memorables como amigas. Toshi se disculpaba a menudo por no haberle contado a Izuku que él era amigas. Incluso le habló de One for All. Toshi incluso llegó a fingir que tenía conversaciones completas con su hijo. Lo siento mucho, Izuku. Si te hubiera dado un 1 para todos, nada de esto habría pasado, tú estarías bien. Todo habría sido diferente. Pero te amo, hijo, más que a nada, y estoy muy orgulloso de ti y de todo lo que has logrado. Me has hecho sentir muy orgulloso al sobrevivir a lo imposible, y seguirás haciéndolo. Espero que despiertes pronto, amigo, te extraño, todos te extrañamos. Me están acompañando a la salida, jaja. Te veo mañana, amigo, dulces sueños. Toshinori se secó las lágrimas mientras pasaba la mano por el cabello de su hijo, dándole suaves palmaditas en la cabeza. Con un profundo suspiro, agradeció al personal mientras se dirigía a su coche. Toshinori se sentó, contemplando todo lo que estaba sucediendo. Pensó en el futuro de su hijo y en cómo sería su vida ahora. No pudo evitar derrumbarse, lloró. Símbolo de la paz, el héroe número 1, se derrumbó por completo. Estaba furioso con el mundo, tan cruel con su hijo. ¿Qué hizo para merecer su destino? No estaba bien. No era justo. Se sentó y rezó a quien lo escuchara para que su hijo estuviera bien y pudiera vivir una vida feliz. Secándose las lágrimas y la angustia, Toshinori mostró una cara valiente mientras conducía a casa. No podía evitar pensar en cómo serían las cosas, no deberían ser diferentes. ¿Cómo debería su hijo tener toda una vida prometedora por delante? ¿Por qué era este mundo tan cruel? Al llegar finalmente a casa, Toshinori respiró hondo, preparándose para recibir al resto de su familia. Salió del coche y entró. Donde normalmente debería encontrarse con la sonrisa feliz de alguno de sus hijos, solo se encontró con silencio. Hola Ink, ¿qué tal tu día? Dijo, dejándose caer en el sofá de la sala intentando iniciar una conversación con su esposa. Ink. Volvió a gritar al ver que ella no respondía. Se levantó y se dirigió a la cocina. Entonces vio a Inko preparando la cena como si nada, pero vio lágrimas en sus ojos. Toshinori suspiró al ver el estado de su esposa. Una semana después de la hospitalización de Izuku, Toshinori notó discrepancias en su comportamiento. A menudo miraba al vacío, casi en estado catatónico, y lloraba sin gemidos ni movimientos, solo lágrimas silenciosas. También comenzaba a hacer tareas al azar y se sentía feliz, pero no reaccionaba a nada, como si estuviera en su propio mundo. Toshinori no era un experto, pero creía que era una forma de disociación, posiblemente debido al dolor y el estrés. Era su forma de sobrellevarlo. Fingir que no pasaba nada. Como si se estuviera convirtiendo rápidamente en una rutina, Toshi agarró suavemente los hombros de su esposa, acercándola y abrazándola fuerte antes de acompañarla al sofá y cubrirla con una manta. Escondido detrás de la pared, Toshi se llevó el puño a la boca mientras contenía los sollozos, con la respiración errática y silenciosa. Recuperándose con una tos y una bofetada, se dirigió a la cocina con la esperanza de terminar lo que Inko estaba preparando para intentar distraerse. Enseguida se dio cuenta de que el plato que estaba preparando era katsudon, el favorito de Izuku. Todo estaba tan silencioso ahora, sin sordos golpes de pequeñas explosiones. No me di cuenta de cuánto extrañaba esos sonidos. Fue otro día que no fui a la escuela. A mamá no le importó, ya nunca le importa. No pude ir, no pude enfrentarlos después de lo que pasó. Ya no duermo mucho, solo lo veo en sueños y creo que eso empieza a afectarme cuando despierto. Por el rabillo del ojo veo su cuerpo destrozado en el suelo, su mano extendida hacia mí, ahogándose en su sangre. Salí de la cama a rastras, miré el teléfono y vi que eran casi las 6. Había dormido todo el día otra vez. Papá llegaría pronto. No sé si podré cenar otra vez. Apenas puedo mirarlo. Todavía sentía el cuerpo entumecido. Dormí 2 horas, quizá. No importaba. Mamá. ¿Estás en casa? Grité mientras bajaba lentamente las escaleras. Escuché un crujido en la sala. Doblé la esquina y encontré a mi mamá sentada en el suelo envuelta en una manta verde, con una gran sonrisa en su rostro y una lágrima corriendo por su mejilla. ¡No! ¿Hay algún héroe que venga a salvarme? Dijo mamá, aún sonriendo, pero con la mirada desesperada. Solo pude llorar mientras la veía, repetía la misma frase estúpida una y otra vez. Esperando que algo cambiara. Se fue.
Grité, y su rostro se giró lentamente para mirarme. Se fue, mamá. Izuku no está. No vuelve nunca. Grité. No quería arremeter contra ella, pero me enfureció muchísimo. Verla fingir así lo mejoraría todo. Sé que está vivo, pero ¿cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Y si nunca despierta? Tenía que afrontar la realidad. Izuku no iba a volver a casa, y era culpa mía. Vi más lágrimas correr por su rostro mientras se volvía catatónica, no se movió, solo lloró. Me rompió el corazón ver a mi madre derrumbarse. Si Izuku simplemente lo hubiera aguantado. Como siempre lo había hecho. Habría estado aquí. Es su culpa que mamá esté rota. Sí, si él nunca hubiera nacido, nada de esto habría sucedido. Serían felices. Las lágrimas me escocían en los ojos, no podía respirar, sentía que el mundo se cerraba a mi alrededor. Todo lo que podía hacer era apretar mi cabeza contra mis rodillas e intentar respirar. Desperté en el mismo sitio una hora después. El olor a carne asada llegaba de la cocina. Sentía el cuerpo rígido, gritando en protesta mientras me levantaba lentamente. ¿Por qué estaba siendo tan débil? ¡Qué patético! Estaba vivo. ¿Por qué me importaba tanto? ¿Por qué me comportaba como un Deku? Durante mi autodesprecio, oí un portazo y supe que era papá, que volvía del hospital. Entré en pánico al oír abrirse la puerta lateral y, pensando rápido, corrí a la puerta más cercana y me escondí detrás. Hola Ink, ¿qué tal tu día? Oí la voz apagada de papá a través de la puerta. Intenté controlar mi respiración temblorosa. Me giré para apoyarme en la puerta, me deslicé lentamente y me pasé las manos por el pelo. Me reí de lo patético que estaba siendo. Me estaba comportando como Izuku. Al respirar hondo, un olor a metal, aceite y gasolina invadió mi nariz. Busqué a tientas en la oscuridad el interruptor de la luz. Cuando se apagaron las luces, tuve que protegerme los ojos del brillo. Al mirar atrás, por fin vi dónde estaba. El garaje, la segunda habitación de Izuku. Casi nunca había entrado aquí después de que papá lo convirtiera en un taller para él e Izuku, y me quedé atónito con lo que vi. Máquinas a medio terminar y terminadas estaban abarrotadas por todas partes, con planos colgados en las paredes. Para Izuku, esto era casi un museo, su taladro blanco estaba cubierto de dibujos y notas, y apenas entendía nada. Solo pude sonreír al ver las ideas para los objetos de apoyo para los héroes. Incluso divagaba en sus notas. Sentí las lágrimas patéticas correr por mi rostro. Tenía una foto en su escritorio. Una de las últimas que se tomaron juntos en familia, todos parecíamos felices. Ya no podía quedarme allí dentro. Me dolía el corazón y respiraba con dificultad. Apreté el marco contra el pecho y salí del museo. Al intentar cerrar la puerta, me quedé paralizado. Hola chico.